Muy queridos hermanos, en todo este mes se nos invita a que con especial atención y empeño acojamos la palabra de Dios con un corazón bueno y sincero. Por eso lo primero que hemos de pedir es que sea el Espíritu Santo el que venga a nosotros, que sea el Espíritu Santo el que se pose en cada uno de nosotros, para que sea Él el que nos lleve siempre a acoger esa palabra de Dios, y entonces podamos comprender mejor sus enseñanzas y podamos vivirlas, podamos traducirlas en nuestra vida. Nuevamente San Pablo precisamente nos sigue hablando de la importancia que tiene la luz del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa luz nos va a servir de mucho para que no solo queramos interpretar la Escritura con la sola inteligencia, sino que con la luz del Espíritu de Dios las podamos comprender correctamente y así podamos también juzgar correctamente. Pidámosle pues al Señor que no nos falte la luz del Espíritu, que no nos falte esa asistencia tan importante del Espíritu Santo, para que Él nos ilumine, para que Él nos disponga, para que Él nos lleve de veras a interpretar correctamente la enseñanza de la palabra de Dios, y que así podamos pues también transmitirla y comunicarla a los demás, hasta que todos vayamos teniendo ese pensamiento de Dios. En el Evangelio vemos a Jesús como ahora en Cafarnaúm, ciudad de Galilea, como era su costumbre los sábados, nuevamente va a la sinagoga para enseñar a la gente. ¿Qué cosa enseñaba a la gente? Pues la palabra de Dios. ¿Y cómo lo enseñaba? Pues correctamente, desde la verdad, desde la libertad, porque pues como ya lo veíamos ayer, es el Espíritu Santo el que lo ha ungido, y es el Espíritu Santo el que lo lleva a hablar con verdad, con libertad. Por eso sus enseñanzas, por eso sus palabras tienen autoridad, una autoridad moral, una autoridad que convence, una autoridad que es eficaz. Todos los que lo escuchan lo entienden, y quienes tienen esa disposición del Espíritu desde el corazón, pues lo obedecen. Aún fíjense, los espíritus malignos lo obedecen, porque esta ocasión había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar fuertemente. Fíjense cómo identifican a Jesús. Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Y Jesús le dice con autoridad: cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio se tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Y todos los que vieron ese suceso decían: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen. Fíjense, hasta el espíritu del mal reconoce a Jesús como el Santo de Dios y
obedece a su autoridad. Quiere decir que la autoridad de Jesús viene de esa bondad que hay en Él, de esa verdad que hay en Él. Se impone siempre sobre el mal, sobre la mentira. Y bueno, pues esa autoridad de Jesús, que se manifiesta desde la bondad, desde la verdad, pues es la que va también irradiando los corazones de quienes lo escuchan, de quienes lo entienden y de quienes lo obedecen. Queridos hermanos, qué importante es pues que nosotros también acojamos esas palabras de Jesús, que seamos obedientes ante esa autoridad moral que tiene la palabra de Dios y que la aceptemos así como palabra de Dios, como el pensar de Dios, no como palabra humana, no como el pensar de la sola inteligencia humana, sino como el pensar de Dios. Y bueno, por otro lado también que ejerzamos, quienes tengamos esa autoridad en los servicios que se nos confían, que ejerzamos esa autoridad así, siempre fundados en la verdad, siempre fundados en la bondad, que tengamos siempre esa libertad desde el corazón para hablar con verdad, para hablar desde la bondad de Dios, y que así también nuestras palabras se dirijan con esa autoridad hacia los demás. Y por si fuera poco, que nosotros ejerzamos esa autoridad desde ese servicio que se nos confía. Que no olvidemos que la autoridad se entiende, como dice el Papa, solo desde el servicio. Esa es nuestra principal misión: servir, ayudar, hacer el bien a nuestros hermanos. Que no busquemos, por lo tanto, pues el poder, que no busquemos autoritarismos, sino que siempre tengamos esa humildad para ser servidores, y que sea nuestro servicio, que sea nuestra atención a los demás, lo que nos dé de verdad esa autoridad de Jesús. Vamos pues a pedirle a Dios. Qué bonito también nos dice el Salmo 144, que el Señor, que es justo y bondadoso, que el Señor, que es compasivo y misericordioso, que es lento para enojarse y generoso para perdonar, y que es bueno para con todos, nos ayude, nos dé a su Espíritu, nos dé esa capacidad de hablar también con verdad, con bondad, nos dé esa capacidad de ser verdaderos servidores, que todo lo que hagamos lo hagamos siempre en bien de nuestros hermanos. Y que con esa luz del Espíritu, como nos dice San Pablo, sepamos siempre hacer el bien, sepamos siempre juzgar correctamente, que no nos dejemos llevar por el pensamiento humano, que no nos dejemos llevar por el espíritu del mal, nos va a llevar a juzgar equivocadamente. Eso nos puede llevar incluso a condenar a nuestros hermanos, a tratarlos de manera injusta. Vamos a pedirle al Señor que nos libre de eso, y que más bien nos lleve a imitar en ese amor misericordioso de Dios, en esa bondad de Dios. Así como Él es bueno con todos, que nosotros también no hagamos diferencias, sino que seamos buenos con todos, que juzguemos correctamente desde el pensamiento de Dios. Así lo pedimos al Señor.